patologías graves como puede ser un linfoma, pues aumenta el riesgo cardiovascular por esta inflamación generalizada que genera, digamos, o sea, son síntomas, son complicaciones graves. Bueno, hola a todos, bienvenidos al cuarto episodio de la segunda temporada. En el día de hoy vamos a hablar un poquitito sobre la enfermedad celíaca, ¿sí? Por ahí cómo es el diagnóstico, cómo sospechar si la tengo o no, cómo es una dieta libre de gluten, quizás el impacto en nuestras emociones. Así que les damos la bienvenida y arrancamos. Bueno, contarles un poco de qué se trata primero la enfermedad celíaca para entender por qué después tenemos que actuar como tenemos que actuar con esta enfermedad. Es una enfermedad autoinmune y a su vez tiene una base genética. ¿Sí? Es una enfermedad que muchas personas van a tener en sus genes la posibilidad de tener la enfermedad celíaca, no todas la van a desencadenar. Por eso es que muchas veces cuando hay un diagnóstico de enfermedad celíaca en la familia, uno por ahí después empieza a buscar en los padres, en los hermanos, en los hijos, porque tiene una base genética. Por ahí es una única persona de ese grupo familiar porque tiene cierta predisposición o ha habido algún disparador. Como toda enfermedad autoinmune, siempre lo que hay son anticuerpos que alteran su función y empiezan a atacar elementos de nuestro propio cuerpo. Así como en la enfermedad tiroidea también pasa, en la tiroiditis, que los anticuerpos atacan nuestra glándula y la glándula funciona alteradamente, o en la diabetes tipo 1 pasa la hipoconazón del páncreas. En este caso pasa con las células del intestino, sobre todo el intestino delgado, en donde lo que genera es una inflamación de la mucosa del intestino y hace que esta pierda su capacidad de absorción. Y por eso quizás los síntomas que uno debe sospechar primero son intestinales, ¿no? Exactamente. Tensión, diarrea, malestar, todo a nivel intestinal. Claro. No solo a nivel intestinal, también hay dérmicos, ¿no? Claro, lo que pasa es que en estas enfermedades autoinmunes, que son como lo que genera es inflamación, la inflamación es general. Por eso se asocian todas las enfermedades autoinmunes, a veces con un poquito más de riesgos en otras, ¿no? Asociadas a otras enfermedades autoinmunes, porque hay una inflamación en general. ¿Qué pasa con por ahí los pacientes que tienen o que refieren ser asintomáticos? O sea, que hay alguna manera de darse cuenta si no es, bueno, no es que comen determinada cosa y termina en descompostura, como si no es tan evidente el síntoma. Sí, esa vendría a ser como la celiaquía más peligrosa, por así decirlo, porque no se trata, ¿no? Entonces quizás uno tiene sospecha, o como decía allí en un principio, tenés familiares directos, o a veces no, que ya tienen la enfermedad celíaca, ahí directamente es con el diagnóstico. Claro. Entonces análisis de sangre, biopsia, y ahí se podría como que se debería hacer para descartar de alguna manera si vos tenés como genéticamente como Sí, en realidad los síntomas capaz en los adultos no son tan claros. O sea, los chicos son mucho más claros. Generalmente lo que sospecha primero es el pediatra, puede pasar porque la curva de crecimiento no sea la adecuada. Sí. Entonces, generalmente los pediatras se manejan por unas curvas que son la media de la población, que van siguiendo el crecimiento del chiquito, y cuando en algún momento el chiquito se estanca en el crecimiento, una de las cosas que se busca es la enfermedad celíaca. Empieza a sospechar. Porque, como dijimos, se altera la absorción de nutrientes, por lo tanto se le impide el crecimiento. O muchas veces, ante la ingesta de alimentos con gluten, tienen diarrea. En los adultos es mucho más solapado el síntoma. Claro. Entonces, quizá hay más distensión después de comer, que ahora está también asociado a otras. Se conoce mucho más, entonces también a veces se sospecha más y a veces se busca exageradamente. Sí. Pero bueno, la distensión después de comer, a veces hay constipación en vez de diarrea. A veces hay diarrea, pero es más común a veces encontrar constipación. Entonces en el adulto tiene por ahí más solapado. Sí, que también son síntomas que muchas veces se asocian a otro tipo de cuestiones como el estrés, la ansiedad, un montón de otras cosas que por ahí también generan síntomas físicos, biológicos, y que por ahí uno puede pasar por desapercibido en el adulto por esta a veces también por déficit de determinados nutrientes, por eso mismo, por la mala absorción en el intestino, hay déficit de nutrientes, y quizás en un estudio rutinario o más detallado salta y ahí se empieza a sospechar también. Sí, la anemia sarcopénica, sobre todo, es la causa más común de búsqueda cuando uno encuentra. Pero bueno, a veces pasa que hay mucha gente que está muy cansada con astenia y con mucho desgano, y en realidad lo que está pasando es que tiene un déficit de nutrientes en general
Claro. causados por esto que... Sí, también todo lo que tiene que ver con la celiaquía también tiene muchos síntomas que hoy en día se están empezando a estudiar a nivel más psicológico, ¿no? Como el mal humor, la irritabilidad, que bueno, también es como paralelo a otras enfermedades, como decíamos recién, quizás, no sé, en diabetes también se está empezando a estudiar los síntomas, o tiroides, ¿no? Problemas con tiroides y todo eso que causan síntomas físicos, y en lo que es celiaquía últimamente, obviamente que no alcanza por un diagnóstico, pero muchas veces se ve en los pacientes que cambiando la dieta, los síntomas anímicos mejoran también. Entonces eso también está bueno como para saber que a veces uno cuando está cursando un diagnóstico de este tipo puede estar correlacionado con también dificultades en el estado de ánimo, la regulación emocional. Claro, que quizá también este déficit de los nutrientes en también, Sí, también tiene puede impacto generar, a nivel obvio, sí, cerebral. ni hablar, ni hablar. Esto es muy reciente igualmente, no es que hay mucha info todavía de eso, pero sí que se están empezando a ver ciertas correlaciones puntuales que están buenas también para prestar atención. El diagnóstico se hace, porque a veces me preguntan a mí si el diagnóstico es solo los anticuerpos, porque muchos no se quieren someter a la endoscopía, pero el diagnóstico de certeza Claro. siempre se hace por endoscopía, porque puede pasar que haya anticuerpos positivos, pero cuando uno, digamos, porque lo que se ve en el intestino es cuando vos entras por endoscopía, las vellosidades que nosotros tenemos en el intestino para aumentar la absorción, se le llaman vellosidades, pero son como pelitos, que la mucosa hace como pelitos así para aumentar el área de absorción de nutrientes. Cuando se inflama por este tema de los anticuerpos, esas vellosidades se aplanan, entonces disminuye el área de absorción. Y cuando vos entras con el endoscopio, vos ves este aplanamiento muchas veces, a veces no se ve. Entonces, en definitiva, el diagnóstico de certeza te lo da la biopsia. Vos tomás la muestra y se mira en el microscopio y el patólogo nos dice si se ve una alteración real. Bueno, hay características muy típicas de la celiaquía, que si no están, por más que vos tengas anticuerpos positivos, no se hacen los anticuerpos. No se descarta porque por ahí a futuro aparece porque vos los anticuerpos lo tenés, el riesgo lo tenés, pero el diagnóstico el diagnóstico de certeza se hace con la biopsia. Y esto está bueno aclararlo porque a mí me pasó de llegar pacientes con el genético. Me dice, yo soy celíaca, soy una chica que no era argentina, que en su país de origen había dicho que era celíaca, y vino con el genético. Y en realidad lo que tiene es solamente la predisposición. La predisposición. Eso que se puede despertar en algún momento o no. Ella tenía anticuerpos negativos, estuvo muchos años buscando, porque a veces cuando uno lo rotulan con un diagnóstico, ¿no? Estuvo muchos años buscando ese diagnóstico que no lo podía encontrar. Y en realidad, hasta que yo la vi, nunca apareció esa cirugía. Claro. Y en lo práctico, en la vida, en el día a día, ¿qué es lo que puede y qué es lo que no puede, digamos, un celíaco o alguien que tiene el diagnóstico? Y ahí la celiaquía no se cura, se trata. Y ahí es una dieta libre de gluten. El gluten se encuentra en los alimentos. La sigla TAC significa trigo, avena, cebada y centeno. Así que esos son los alimentos que están prohibidos. Sí, no es que los puedo comer un día sí, un día no, tengo síntomas sí, síntomas no. Por más de que vos no seas muy sintomático, esos alimentos con gluten están prohibidos. De ahí al resto de tu vida. Claro. Está prohibido porque generan, es como un tóxico. Se daña totalmente, por más de que vos no tengas síntomas, tu intestino se sigue dañando y lleva a enfermedades peores, ¿no? Ese es el riesgo. Por eso yo le decía que la gente que es asintomática es la más difícil y la más peligrosa, porque uno no se da cuenta y el gluten... Que como que te seguís envenenando de alguna manera. Sí, no se da cuenta y a veces la gente sabe que es celíaco y no le importa, o porque en el momento sí, por ahí sí estás incómodo, qué sé yo, 2 días y después se pasa y no es consciente del daño que estás generando en el intestino. Pero la única manera de llevar es el tratamiento libre de gluten. Son los alimentos que en este caso sí, la prohibición, porque lo que decíamos de las consecuencias no son consecuencias solamente de sentirse incómodo y perdido, sino que puede atraer acarreadas
patologías graves como puede ser un linfoma, pues aumenta el riesgo cardiovascular por esta inflamación generalizada que genera, digamos, o sea, son síntomas, son complicaciones graves. Y no tardan tanto en aparecer, porque viste que dicen, no, es de grande, a los 80 veré. No es a los 80 veré, ¿viste? Se van desencadenando. Sí, es como, bueno, hacerse un poco la idea y empezar a asimilar el diagnóstico. ¿Qué cuesta? Yo no digo que no, por supuesto, y ahí entra la parte emocional en juego, pero y sabemos que es un impacto, pero la verdad es que es el único camino, el único remedio. No es que uno puede tomar algo y se va resolviendo. No, bueno, es que a ver, como cualquier enfermedad autoinmune también que aparece y que desaparece, o bueno, en este caso esto de que tiene esta prohibición, genera un impacto porque uno tiene que aprender a vivir toda la vida con eso. Entonces desde ese lugar es muy duro y por ahí hoy en día se habla mucho de la celiaquía o es algo como, o muchas personas incluso que toman la decisión de comer sin gluten porque piensan o creen que es mejor o peor, bueno, como cuestiones. Entonces siento que por ahí se le baja un poco la importancia a nivel psicológico que tiene este diagnóstico, pero en realidad es un diagnóstico que implica un cambio de vida. Yo creo que sí, ¿no? Y debe haber como una negación y un enojo al principio, de decir por qué a mí y por qué tengo que hacer esto, pero bueno, todo a su tiempo, digamos. Sí, totalmente, o sea, sin querer como alarmar, pero sí está bueno como ser conscientes de lo que implica el diagnóstico y que no es algo que empieza y termina, por ejemplo, porque tú tenés que hacer una dieta particular por una cuestión. Esto es algo que, bueno, es a largo plazo y como todo lo que es a largo plazo lleva un poco más de tiempo por ahí el ir asimilándolo y el ir adaptando tu rutina, tu día a día a eso. A veces es aliviador cuando vienen con muchos síntomas, vienen como un derrotero bastante... al fin sé que y ahí termina siendo aliviador encontrar esto, bueno, es esto lo que me pasa. Es mucho más difícil cuando los síntomas son más solapados. Y cuando son adolescentes, también muy complicado ahí. Sí, y también es un cambio a nivel familiar, porque no solo es la alimentación de uno, de lo que se lleva a la boca, sino está también la contaminación cruzada. O sea, es muy fácil intoxicar con gluten el alimento a través de un cuchillo, a través de una olla que le quedó pegado un pedacito, o una amiga, o una persona que cortó el pan previo o apoyó el pan en mi plato. No solo la alimentación, también los productos dérmicos, el shampoo, la pasta dental. Es complejo y es un cambio a nivel familiar. Entonces, por eso es muy importante que vayan a un personal de salud que sepa explicar y todo lo que abarca la enfermedad. Porque no es simplemente eso, como lo que puedo y nada más. No, es toda una dinámica familiar y cotidiana que hay que ser muy consciente para poder hacer las cosas bien. Con respecto a eso que vos decías recién, de cambiar productos dérmicos, pues yo he escuchado shampoo, crema, jabón, un montón de cosas. Depende como hay como distintos niveles, digamos, del diagnóstico, todos deberían hacerlo, depende de cada persona, porque veo muchas personas con el diagnóstico que por ahí comen libres de gluten, pero usándose cualquier jabón, cualquier shampoo, como independientemente, que a eso no le prestan atención, pero hay otras que por ahí sí. ¿En qué depende eso? Sí, eso a veces tiene que ver con la respuesta que hay de cada uno. Hay muchas personas que son hipersensibles, que no pueden ni tocar esa harina con las manos, que son hipersensibles. Entonces, en ese caso hay que tener muchísimo cuidado con todo lo que es dérmico. Y otras personas que no, que pueden usar cualquier shampoo, cualquier crema, y cuando vos le haces, esto generalmente uno una vez al año, una vez que está, vos le controlas los anticuerpos, tienen que estar negativizados para saber que estás bien. Y cuando hay sostenidamente en el tiempo, por ahí los anticuerpos positivos, que dicen, bueno, la dieta la hago a la perfección. Bueno, ¿qué está pasando? Bueno, muchas veces pasa que no están usando productos dérmicos, o shampoo, o jabón, o por ahí tienen contacto con las manos, tienen chicos, entonces agarran galletitas y se las dan, no sé, por más que después se laven, todo. Bueno, ahí hay que entonces en un caso de uso más extremo, con cuidados más que no es para todos. Claro, es necesario. Y otra duda que también surge bastante es qué diferencia hay entre la gente que es intolerante al gluten o intolerante al trigo, que no es lo mismo. Sí, la persona intolerante al trigo o al gluten tiene como una por ahí distensión o tiene que ver con la flora intestinal o alimentos que contienen trigo,
pero no necesariamente con la cebada, con el centeno ni con la avena. Pueden consumir esto sin ningún inconveniente. Y además no tienen los riesgos que conlleva una enfermedad autoinmune. Por lo tanto, es una cuestión más de síntomas que síntomas de malestar, inflamación, ahí sí más diarrea. Sí. Claro, más diarrea, mucha flatulencia, distensión, sensación de que se les va a explotar el pantalón después de comer. Sí, pasa eso, pero bueno, no va más allá de eso, de la incomodidad que genera, a diferencia de lo que pasa tiene las consecuencias de la celiaquía. Por eso por ahí depende más del paciente si está arriesgado a sentirse mal el resto de los 2 o 3 días o es más cuidadoso, pero no tiene ese riesgo mayor de que está dañando el intestino y puede provocar una consecuencia mucho más grave en el futuro. No, de hecho hay pacientes que con esta intolerancia que por ahí si comen un poquitito de algo lo toleran bien, y por ahí comen, qué sé yo, una vez a la semana, no sé, una porción de pizza y no pasa nada. Ahora, si 3 días seguidos vienes comiendo trigo, ahí sí empiezan los síntomas. Entonces eso va a depender de conocerse cada uno, ser consciente y ver cómo lo maneja. Ahí depende de cada uno. Algo importante, volviendo a la celiaquía, la importancia de la rigidez que tiene que tener el tratamiento, es que hay algo que muchas veces también no registran, que en la yerba mate, en el té, en las infusiones. Todo lo que es infusiones, muchas veces hay mezclada contaminación de fábrica. De fábrica, exactamente. Entonces, en esos casos también tienen que buscar paquetes que digan libre, claro, con el logo. Y a veces no tiene que ver con el logo, porque como el logo viene algo más para la empresa a veces es caro poner el logo, entonces simplemente dice libre de gluten y después lo ponen, entonces quizás es investigar un poquitito más. Siempre lo dice, decirlo lo dice, el tema es que el logo está en todos. ¿Hay una diferencia, digamos, comercial o de...? No, eso es más por ley y por pagar el sellito. Y hay más diagnósticos y genera confusión también. Sí, hay mucha confusión. Que un alimento sea libre de gluten no significa que sea más saludable, no significa que sea menos calórico, sino que está referido a toda esta enfermedad que contamos recién. Así que bueno, cualquier duda igualmente pueden escribirnos y vamos a estar intentando ahí contestarles. Así que los esperamos en el próximo episodio. Gracias. Adiós.